Bienvenidos a Todo Mal, el único programa en el que no tenemos a 25 señores opinando de cosas. Hoy, en nuestro cuarto programa, echaremos un ojo a nuestro libro de declamaciones. Nos sumergiremos en el oscuro mundo normal de las despedidas de soltero. Después, Monty Peiró hará una disección concienzuda de las verbenas en un Cosas que no especial. Y haremos una visita al Melendi más solidario con un nuevo análisis de uno de sus temas más sonrojantes. ¡Empezamos! Normal. Año 2004. Mi vida está en un punto de inflexión. Estoy estudiando una carrera que no me emociona mucho, no trabajo, vivo con mis padres y ligo más bien poco. Estoy confundido, y en medio de esa confusión llegó la terrible propuesta que acepté, en aquel momento de buen grado. Tenía que organizar una despedida de soltero. No. Sí, Monty. No. Aquí donde me ves, yo he organizado una despedida de soltero. Tú sabes mucho del mundo normal porque has estado metido en él hasta las orejas, ¿no? Por lo que veo. Yo he visto al diablo cara a cara. Tú has atravesado el abismo de la normalidad. Me he enfrentado al titán. Tú te has sentado justo en el medio de la campana de Gauss. Exacto, yo he estado allí mucho tiempo y he visto muchas cosas que jamás creerías. Cuéntanos, porque el tema de la despedida de soltero creo que puede ser uno de los episodios más terroríficos. Es sin duda uno de los episodios más terroríficos y eso que yo he sido uno de los, no partícipes, sino instigadores. Habría principales. quizá que añadir un trigger warning en este episodio porque esto puede causar daños bastante jodidos. Pues sí, la despedida de soltero es algo muy del mundo normal. Todo hombre random ha vivido una, ya sea como protagonista o como invitado. Pero una vez entras en una, la normalidad se deforma y adquiere una nueva dimensión, con otras leyes y con otras normas. Exacto, porque es curioso cómo esto tan normal de la despedida de soltero no es sino una excusa de la gente normal para dar rienda suelta Efectivamente. a sus pasiones más extrañas, sus parafilias más frikis. ¿Cómo lo sabes? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque todos las hemos sufrido también. Claro, sí, yo también, yo he ido a un par. O sea, te guste o no, las sufres en primera persona. En concreto voy a hablar de las despedidas solteros de hombres. Ajá. No sé si en algún momento Yo podré aportar la visión femenina. que también tendrá su... Creo que son más parecidas de lo que creemos. La esencia, o sea, la normalidad ahí une para uniformizar esto, ¿no? De este horror y esta turbiedad que envuelve a las despedidas de solteros. La primera ley de la despedida de soltero es que las despedidas conjuntas son para maricones y planchabragas. Una despedida está para desbarrar y todo el mundo sabe que con la mujer delante el chaval no va a desbarrar una mierda y por lo tanto va a ser todo muy aburrido. Y es que el pensamiento generalizado que existe entre los hombres es que la buena vida se acaba cuando te casas. Algún día hablaremos de lo falaz que es, es este argumento. Porque una vez casado, la mujer no le va a dejar hacer nada divertido. Porque obviamente todas las mujeres de tus colegas son unas zorras sin alma y muy aburridas que te roban los amigos. Que tus amigos estén hartos de tu inmadurez crónica, de salir por la noche y gastarse 50 pavos en cubatas para pasárselo regular, igual influye algo en esa decisión de dejar de salir contigo. Pero oye, eres libre de pensar lo que Mejor quieras. siempre echarle la culpa a las mujeres. Claro que sí, es lo más fácil. Así pues, una vez conseguido el primer objetivo, que es hacer despedidas separadas, el siguiente paso es el grupo de WhatsApp. Yo en 2004 tuve que recurrir al mail, pero viene a ser un poco lo mismo. Muchas fotos pornográficas, muchos memes de años atrás, vídeos con chistes de la radio o bromas telefónicas y, como no, el negro de WhatsApp. Todo eso es lo que te puedes encontrar entre la información que es realmente válida, que es más bien poca. Cuando consigues fijar una fecha, toca decidir las actividades. Muy importante. La actividad estrella es el paintball. A priori puede parecer que no tiene mucho que ver. El paintball nunca he ido a un paintball estos, pero no entiendo
No entiendo cómo que la gente lo asocia a la super party, ¿no? Es como algo muy guay. Bueno, esta actividad es exclusiva de las despedidas de solteros. No, nadie va a un paintball si no es para despedirse de solteros. Que podrían ir, porque en realidad en los paintballs a priori la gente no se droga ni pasa... Quiero decir, sí, que no tienes por qué reservarlo para ese día tan especial en tu vida. Pues lo hacen. Yo creo que es una actividad idónea, en parte, porque disparar a tus colegas es como que un reconstituyente de masculinidad. Entonces ellos la recuperan de alguna forma. Todos juntos, pegándose tiros, es como algo muy masculino. Sí. Creo yo que va un poco por ahí los tiros. Vale, siguiente actividad. También, porque tenemos que elegir. Hay una actividad en auge, que es la visita a la factoría de cerveza artesana. Ahora están muy de moda las cervezas artesanas y ha pasado de ser una buena idea a una catástrofe. Y es una excusa para cobrarte una cerveza un euro más cara. Y ahora todo el mundo quiere hacer su propia cerveza. Pero bueno, ese es otro tema. También hay otra actividad que yo no conocía y he hecho investigación, y es que son los sucedáneos de humor amarillo. Y hay parques de juegos que de alguna forma intentan emular a humor amarillo sin mucho éxito. Pero como es una propuesta orientada a las despedidas, la calidad y satisfacción del cliente es lo de menos. Pero porque van a ir igual. O sea, la gente solo quiere hacer el cabra, que es algo que le gusta mucho decir. A la gente le encanta. A la gente le gusta mucho hacer el cabra. La gente es como... Vamos a hacer locuras. Pues sí, el siguiente paso, una vez decididas las actividades, es cómo joder al futuro esposo. Hay varias formas y todas pueden darse el mismo día. Desde levantarle a las 5 de la mañana con petardos hasta pagar a un stripper enano para que le haga un lap dance, pasando por disfrazarle de algo, obligarle a hacer gincanas y alcoholizarlo como si no hubiese dejado claro casándose que esas cosas ya no le divierten. Y es que estamos ante la segunda ley de la despedida. Las despedidas son para los amigos. El futuro marido y sus gustos son lo de menos. A nadie le importa. Se hará lo que decida el que más grite, o el que más insista, o el que más dinero ponga. Me está dando muchísima ansiedad. Da un poquito de ansiedad toda esta movida, sí. Has hecho una enumeración ahí... He intentado no detenerme demasiado en todo porque podrían darnos... No, claro, podemos hacer un especial de varias horas. Y tampoco apetece porque tenemos un límite. Es sumergirnos también en esto y yo creo que esto va a dejar secuelas. Exacto. Yo voy a estar un par de noches durmiendo mal. Sí, el tema de disfrazar al novio pasa un poco por encima y eso. Yo sé que te... Además a mí me crea... Quiero decir, porque yo esto lo veo con mis propios ojos cada semana que se me ocurre ir al centro de Valencia. Pasa una despedida, da igual si es femenina o masculina, con el novio o la novia disfrazado de algo humillante y luego el séquito van disfrazados de algo en conjunto, sí, pero un poquito menos humillante, pero humillante igualmente. Y van ostentando, van orgullosos con esa charanga detrás, tocando. Y esa gente está muy orgullosa de exhibir esa humillación divertida. Pero vamos a ver, realmente, ¿qué tiene de divertido disfrazar a tu mejor amiga de pato y tú de pollito? Quiero decir, no sé, quizás porque yo he estado muy familiarizada con las biografías de grandes estrellas del rock y mi concepto de fiesta loca quizás es otro. Es quizá diferente, sí. Pero me cuesta ver qué tiene de divertido, no lo comprendo. Esa gente no se lo está pasando bien, es imposible. Bueno, supongo que es algo diferente a lo que hacen el día a día. Pues así será su día a día, claro. Pues así será su día a día. Te da una medida. Se encuentran eso gracioso. Sí, sí. El tercer escalón es para el tema sexual. Algo tiene que haber. Una stripper, poner una porno en alguna tele, un amigo disfrazado de stripper, el mencionado enano y, como máximo exponente, contratar a una prostituta. Todo dependerá de lo herida que esté la masculinidad de los instigadores principales de la idea. El cuarto escalón es el alcohol. Hay que beber mucho, mucho, como si no hubiese mañana. Y no hay elección. Quien no beba es un maricón. Y punto. Y aquí se pondrá en práctica la tercera ley de las despedidas, el desbarre. Todo está permitido. Hasta el enclenque más tímido del rebaño se sentirá autorizado a bramar palabras gruesas y obscenas, toquetear camareras y sacarse la polla delante de otros ciudadanos que nada tienen que ver con la movida. Una despedida exitosa se basa en el desbarre y la molestia ajena. Pero en realidad yo insisto un poco en que yo en esto, ¿no? Yo creo que esta gente en realidad
ni se lo pasa tan bien, ni hace cosas realmente tan salvajes. No. Luego es como que hay un acuerdo para luego hinchar las anécdotas y recordar que ese momento en el que uno del grupo se sacó la polla y nadie hizo caso a nadie, que ni siquiera llegó a ofender a nadie porque es un borracho que daba más pena que otra cosa, ni siquiera consiguió crear un clima incómodo para nadie sacándose su pene y simplemente fue como mucho, dio un poquito de pena a la gente que estaba a su alrededor, la gente comentó que qué pena de chaval, ¿no? Tan joven y así, y ellos luego lo recuerdan como si fuera, ¡madre mía! Se sacó la polla. Como si fuera aquello una fiesta de Elton John. Cuando realmente ni se lo pasaron tan bien, ni hicieron nada tan... Porque al final hacen todos lo mismo y la gente cuando ve una despedida de soltero, pues no te impresiona nada de lo que hagan porque al fin y al cabo es gente que, en fin, que da un poco de asco y ya está. Sí que es cierto que molestan por el ruido o molestan simplemente por esa intromisión fugaz en tu vida. Sí, pero molestan como te molesta un adolescente escuchando reggaetón en el metro. Es una molestia completamente trivial. Pero ellos lo convierten en gesta. Es un análisis bastante certero y bastante completo. En el mundo femenino básicamente es lo mismo. Lo mismo pero con gorros de polla. Sí. Cosas que no. Que no, coño, que no. Te traigo un Cosas que no especial. Pues genial. Te traigo un especial verbenas. Vale. Era un tema tan amplio del que quería hablar tanto que no he podido condensarlo en unos pocos puntos y tengo que hacer un análisis global. Vale, pues yo simplemente diré que no me dejan dormir una semana al año porque vivo cerca de una, así que estoy ansioso por escuchar tu análisis. Yo he trabajado 11 años en el mundo de las orquestas, por tanto hablo con conocimiento de causa y desde luego yo misma he formado parte de este infierno que son las verbenas y bueno, pues que ningún compañero se ofenda porque esto es la realidad y no pasa nada. También dar ánimos a todos esos amigos músicos que actualmente siguen en el infierno de la pachanga. Y nada, decirles que al final se sale. Es un camino en el que uno nunca acaba de ver la luz, pero al final uno consigue salir y alejarse de este mundo turbio que son las verbenas. La primera cosa que no son los nombres de las orquestas. Bueno, he establecido unas categorías, pero que sin duda no son suficientes para abarcar la amplitud de lo hortera de este tema. Pero bueno, tenemos los nombres horteras clásicos como Armonía Show, Arcoiris, Orquesta Fantasía, el Dúo Sensación o la Orquesta Ritmo Joven, que luego te tocan la bamba y se quedan más anchos que largos. ¿Son reales los nombres? Claro que son reales. Ritmo Joven. No hay nada menos joven que este nombre. Luego tenemos una tipología de nombre que a mí me fascina, que son orquestas que intentan subirse al carro de algo que está de moda, como por ejemplo un nombre de película, sin pensar que 2 temporadas después esa película habrá caído en el olvido y ellos estaban arrastrando un nombre totalmente caducado, como la orquesta Matrix, la orquesta Avatar, la orquesta Titanic o la orquesta Scream. Real. Real, sí. Luego tenemos las orquestas que se ponen nombres de ciudades o países, como la Orquesta Jerusalén, que ya me dirás tú a mí que tiene que ver el Estado de Israel con las verbenas, la Orquesta Malasia, capital Kuala Lumpur, que no sé muy bien qué tiene que ver con ritmos como el tiburón o que la detengan, la Orquesta Nashville o la Orquesta Jamaica con K. Luego están las orquestas que tienen como nombre cosas mal escritas, como la Orquesta DeLorean con I, la Orquesta Cubo con K, la Orquesta Música porque sí, escrito XQ, o la Orquesta Shakara. ¡Qué maravilla! Y luego está la última categoría que he establecido, aunque podría establecer 100.000 más, que son las orquestas con nombres absolutamente pretenciosos, como la Orquesta La Divina Comedia. Ay. Que ya me dirás tú a mí que tiene que ver Dante con hacer un mix de ABBA, ¿no? Pero bueno, ahí están. Fatal, o sea, en el tema de los nombres de las orquestas está todo por hacer. Ya lo veo ya. Hay que acabar con esto ya porque esto no puede ser. Luego pasamos al repertorio, ¿no? El repertorio está compuesto de canciones que ya forman parte del estilo orquesta, es decir, es música que solo se escucha en las orquestas, que las orquestas se empeñan en seguir tocando, como música italiana. Música italiana, en el 2018, Gloria
Mamma María, que también yo no sé qué obsesión con las canciones con nombres propios. O Yo no te pido la luna. O sea, yo no te pido la puta luna en el 2018. Madre Todo mía, esto pero... en ese formato musical que es tan de las orquestas, que es el mix. El mix. El puto mix. Los mix son guays. No son nada guay. Y prueba de ello es que no existe una palabra digna para definirlos, porque pupurri, ya me dirás, y mix, y te cuento. No existe. No tenemos una palabra digna porque es un género indigno. Luego tenemos el mix de los años 60 y las orquestas ahí empeñadas en tocar Black is Black, pero por el amor de Dios no queda vivo nadie que viera triunfar en su época Black is Black. O Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. O Mejor era cuando... ¡Qué asco me da esa canción! Es Yo que, ni la conozco, mira lo que te digo. claro, porque si no vas a verbenas, Claro. no lo conoces, pero esta música solo existe en las verbenas. Solo existe. Solo las verbenas continúan perpetuando esta música de mierda. Es como una... ¿Cómo se llama eso? Una nave del tiempo. Sí, es un viaje en el tiempo a lo peor Es una de burbuja los de géneros tiempo, musicales más horrorosos de todos los tiempos. Luego tenemos otra cosa que mola mucho, que son los éxitos de hace 3 veranos, que ya están pasadísimos, pero que te la has sacado la canción y has hecho un mix y la has incluido. Y ahí estás tú en el 2018 tocando Sueño su boca de Raúl solo porque te la sabes y hay que amortizarla. O peor, te has sacado As de corazones del mismo artista, pensando que iba a ser un éxito porque en aquella época todo lo que tocaba Raúl se convertía en un éxito y de repente no termina de triunfar. No cuaja. Pero tú te la has sacado y la vas a tocar, a pesar de que no esté triunfando. Durante y no 2 llegue décadas. a canción del verano ni siquiera durante unas semanas. Bueno, luego pasamos a otra cosa de las verbenas, que quizá esto aporte un punto de vista novedoso, porque quizá la mayoría de gente como público no se haya dado cuenta. Pero yo como persona que ha estado en una situación privilegiada durante 11 años para observar al público de las verbenas, tengo toda una catalogación tipológica del público que asiste a las verbenas. Porque no importa en qué ciudad estés, no importa cuán alejada estén unas de otras, en cada verbena española, sea en Asturias o sea en Granada, se repiten los mismos estereotipos y la gente hace las mismas cosas. Siempre hay uno obsesionado con que le dediques una canción, que es una cosa que yo no entiendo qué satisfacción obtienes de que una persona que está trabajando por muy poquísimo dinero y muy a disgusto pronuncie tu nombre y diga esta canción va para Merche. Porque no cambia nada, no pasa nada, dejad de pedir dedicatorias. Luego está ese zombie que te dice que es que él también es músico. No importa que solo tenga un ukelele que ha tocado 3 tardes en su vida. Pero quiero que lo sepáis. Él es músico y en él puedes encontrar un hombro, un amigo. Él te va a perseguir todo el rato, va a querer compartir sus anécdotas contigo, va a querer mostrarte que él está ahí para apoyarte y que él sabe por lo que estás pasando. Y él te dice, es que la gente es muy pesada, ¿verdad? Y tú, sí, la verdad es que sí. Es que la gente no te deja en paz y te lo dice y tú dices, atacabos, en fin. Luego, un espécimen que a mí me encanta es el que intenta desenchufar a la orquesta. Siempre hay un zombie muy borracho que está buscando el enchufe de todo, ¿sabes? Quiere apagar la orquesta. ¿Por qué? Allá donde hay un cable, él lo estira. No lo sé. No sé qué. No se ha conseguido averiguar el motivo. Pero suele haber uno. Luego está el generoso, que quiere invitarte. Estás en su pueblo y eres una persona generosa y quiere que a ti no te falte de nada. Que te quede muy claro que en Villatordo de arriba la gente da lo que tiene, la gente da lo mejor. Claro que sí. Entonces te quiere invitar, quiere meterte en su casa, quiere presentarte a su hermana. Y no te dejan paz. Luego tenemos el zombie problemático, que bueno, suele buscar pelea, está todo el rato buscando pelea y bueno, en fin, y protagonizando escenas muy desagradables. Luego tenemos una variedad local, que es el zombie fallero. El zombie fallero reúne muchísimas características de lo peor de cada cepa, ¿no? El fallero es una especie muy letal, porque además tiene ese componente valenciano de yo he pagado la orquesta y la orquesta va a hacer lo que a mí me dé la gana. Claro. Y si yo quiero subir a graznar en tu micrófono y dejarte mis babas en él y mi aliento alcohólico, tú te jodes y me dejas subir a cantar. Luego está también el zombie concejal, que suele combinar. Lo de fallero no me parece, ¿no? Un poco fallero, pero añádele poder político. Ah, poder político. Poder político, influencias, las ganas de quedar delante de su pueblo
como un concejal que tiene el poder y además es divertido. Lo tiene todo. Él ha traído a la mejor orquesta y además va a subir a bailar con ellos. Ay, Dios. Ciego como una patata, creyéndose completamente divertido. Lamentable. Y además él es de los que te regatea y te dice, que si cortas ahora no vais a cobrar. Da puto asco. O sea, llevan un rollo Corleone de Cuenca Ya. que esto no se puede soportar. Que bueno, que dices, a ver, eres concejal de fiestas de un pueblo de 56 habitantes en invierno y 107 en verano. Bájate un poco, ¿no? Vamos a calmarnos un poquito con estas ínfulas. Luego tenemos el zombie jubilado, que esto es terrible, porque pasa un poco como con los niños, ¿no? No puedes meterte con los ancianos. Pero tienen muy mala hostia y te suelen increpar. A mí me han increpado mucho porque yo no canto copla bien. Claro. Entonces a mí siempre me miraban con mucho desprecio, como que a mí se me notaba que yo estaba cantando ahí, yo qué sé, un tema de la Pantoja, pues con poca gracia. ¿Qué quieres, señor? Pues para lo que me pagan bastante que esté aquí, ¿sabes? Claro. Que tengo que cantar desde la Pantoja hasta el Dolores se llamaba Lola, pues vaya usted dejándome en paz. Pero entiende a esos señores que pasan todo un año sin vivir, básicamente. Claro, si yo lo entiendo, ellos quieren bailar el paso doble. Una ilusión doble. que llega la orquesta para escuchar esa canción de la Pantoja y llegas tú. Y llego yo y la canto pues como con poca gracia, pues ¿qué quieres? Pues bueno, Pues es lo doloroso. entiendo, pues te jodes. Luego está una especie que a mí me fascina, que es el zombie artista invitado. Todo pueblo de España tiene un artista local que el 80% de las veces es un chaval que canta canciones de Fito y Fitipaldis. Y entonces quiere subir y te pregunta con muy buena fe si puede subir a cantar Soldadito Marinero casi siempre. Fantástico, porque ellos trabajan y yo cobro. Claro, Entonces esto claro. es una relación fantástica, una relación laboral impecable. Apruebas Ellos suben el y artista su pueblo invitado. lo aclama. Guay. Cada año canta Soldadito Marinero, siempre la misma, Ujú. y porque yo he repetido varios pueblos y he vivido la situación en la que el mismo artista vuelve a interpretar Soldadito Marinero. Es un héroe allí. Es ¿no? un héroe local y que bueno, actuó pues en muy Tele7 bien. alguna vez. Sí, alguna tele local, quizá algún casting casi lo cogieron en Operación Claro. Triunfo 7, Ya. un poco más y está dentro. Sí. Y al hilo de Operación Triunfo 7 tenemos el que para mí es de los más desagradables de aguantar, que es el zombie jurado. Ellos han visto todos los realities, todos los talent shows y entonces se creen que controlan, ¿no? Y te dan consejos. Es que yo creo que os ha faltado meter un poco más de pop español de los 80. Es que esta chica que lleváis canta bien, pero no baila guay. Y eso... Y tú dices, ¿te crees que me importa una mierda lo que tú opines? Pues Ahí están. parece ser que sí. Y bueno, pues básicamente esto es lo que sería un Madre esquema básico del análisis público de las muy orquestas. concienzudo de las orquestas. Luego y de podríamos su público. hablar de la indumentaria de las orquestas, porque esta pasión Ujú. por la purpurina, por el glitter, por el raso, por todo aquello que brille, estas prendas desfasadas con volantes, lentejuelas, quererlo todo, ¿no? Ujú. Posiciónate. Ujú. O purpurina, Ujú. o lunares, o leopardo, o volantes. Pero todo a la vez es un poquito too much, hasta para la orquesta Sensación. Pero bueno, he de decir que a pesar de todo este odio que yo tengo hacia las orquestas, es una relación también basada un poco en el amor, en la nostalgia y en el... Todo está mal, pero Ujú. sigue siendo entrañable. ¿Quién no tiene un buen recuerdo en la verbena de su pueblo cantando el mix de Italia? Yo. Entonces abracemos este mundo hortera de las orquestas y bueno, disfrutémoslo a la vez que nos quejamos de él, porque para eso hemos venido. Para a eso todo hemos venido mal. a todo mal. Dramon Melendi Dramon Melendi Bueno, llegamos a mi sección favorita, el análisis de una de las letras de ese asturiano universal que es Ramón Melendi. Todo un héroe. ¿Qué nos traes? Pues os traigo una historia. 2005. Yo acabo de cumplir 23 años. Soy taquillero en los cines UGC Cinecité de Valencia y estoy enamorado de mi trabajo.
Puedo ver gratis películas como Sin City, Batman Begins y el episodio 3 de Star Wars. Se podría decir que era feliz. Pero mientras a mí me va bien, el mundo las está pasando canutas. La guerra de Irak sigue su curso sin atisbo de mejora. El huracán Katrina destroza Nueva Orleans. El Papa Juan Pablo II por fin estiró la pata y Melendi sacó su disco Que el cielo es presentado. En él había una canción que pasó afortunadamente desapercibida hasta el 2012, cuando la ONG Save the Children la rescató para volver a grabar a Melendi cantándola, pero acompañado de varios artistas de la época. Pero la ONG, ¿te refieres a que la ONG decide salvar a Melendi promocionando esta canción? Pues eso parece. Le dio alas. Igual no estaríamos hablando de él ahora si sí, Save the Children se hubiera dedicado a hacer su trabajo. Efectivamente. Pues Melendi, arropado por Dani Martín, Carlos Baute, Malú y Pablo Alborán, grabó este tema en el 2012. Madre mía, qué buena alineación, ¿eh? Que bueno, 2012. No se acabó el mundo como muchos anunciaban, pero pasó algo muchísimo peor. Se reflotó un tema de Melendi que jamás debió ver la luz. Estamos hablando del absolutamente increíble, y aquí la palabra increíble alcanza su significado más literal, cuestión de prioridades. ¡Ay, qué bien! Me encanta. Es de mis favoritas. Que las palabras sean más lentas que las balas. Para. Las baladas. Paremos un Ya momento. estamos Aquí. así. Paremos un momento. La primera en la frente. Las palabras ya son más lentas que las balas. De hecho, ese es el problema, que la gente se pone a disparar sin hablar. Yo jugando a comprender a Melendi, intuyo que él quiere decir esto. Quiere decir que las balas pues matan a gente y no se habla lo suficiente. Pero entonces deberían ser las palabras más rápidas que las balas para llegar antes, ¿no? Y dejar de matar. Obviamente, ¿Qué pero ha pasado aquí? pues no sé lo que ha pasado. Yo tengo varias teorías. Ha usado la palabra lentas porque rápidas no encajaba métricamente en el verso y pasaba de reformular la frase. Tiene todo el sentido. No tengo la menor duda. Es que me lo imagino. Se queda así, punto. ¿Qué más da? Es Soy como, Melendi, puedo decir lo que quiera. es como si quieres escribirle un poema a Martin Luther King y como no te cabe en el verso, escribes Hitler. Claro. Lo importante es que hay un poema. Exacto. Y él tenía la idea y punto. Pero bueno, vamos a seguir. A él una palabra de 3 sílabas no le iba a suponer una cortapisa en su carrera musical. Por supuesto. Que las baladas ya no sean para dos. Que tus latidos, que antes eran de cualquiera, ahora solamente suenan por amor. Aquí parece dedicarle a una mujer que antes era un poco guarra y que ahora ya es una mujer de bien. Porque Claro. ahora ya solo se entrega por amor. De momento, Melendi no va al grano. Sus primeros versos no parecen querer colocarnos en un punto específico. Quiere que fluyamos con él. Ese es su rollo. Sí, a él le mola un poco hablar de todo, De todo de la un poco. vida. De la Él es vida. de la calle. De la universidad de la calle, Claro. que es donde él se ha educado. Que el prisionero ya no pose con cadenas. Que las melenas no son solo rock and roll. Bueno, Que el prisionero no pose. no pose, sí. Es que es lo que le cabía. Es la palabra que le cabía en el verso. Que no pose con cadena. Pero bueno, vale. Sí, ya lo sé. Ya, sí, estamos intentando aplicar una Pero- lógica. Ya, yo también quiero ir un poco a lo más a lo más grave. O sea, Sí, eso lo vamos a dejar pasar, porque claro. esto es lo que luego después nos parecerá la parte buena, ¿no? Claro, Entiendo. que no pose con cadenas es que lo voy a saltar. Ya. Que las melenas no son solo rock and roll. Supongo que aquí habla del mismo. Es de sobra conocida su conflictiva relación con su pelo. Con Sí, llena de eventos traumáticos, no solo para él, el sino alisado para todos los japonés, las rastas, sí. demás. Se ve que tiene ahí un traumilla, ¿no? En el tema, quiere reivindicar su melena. Yo creo que Melendi no ha encontrado aún un pelo con el que él se sienta cómodo, Ya. porque también te digo que no hay pelo que vaya a arreglar. Su problema no es el pelo, Súper. él está buscando la solución en el sitio equivocado. Que una moneda nunca compre un sentimiento, pues si de algo me arrepiento es de haber comprado tu amor. Ok. O sea, Melendi admitiendo que ha consumido Prostitución. prostitución. Bueno, Ha pero se estado, arrepiente. dice que se arrepiente, entonces es un héroe. Es un error. Y que la falda sea tan corta como quieras. Que el problema Y que la falda sea tan corta como quieras. Gracias, Gracias, Melendi. Melendi. ¿Qué haríamos, Melendi, las mujeres sin tu connivencia con nuestro vestuario? No es la primera vez que se meten estos berenjenales de, No, para de nada, decirnos para nada. que Sí. él nos deja.
Él nos Y deja. además disfrazarlo de algo guay, Sí. el rollo que él, de una forma Él condescendiente, desde su extrema benevolencia Claro. nos deja llevar la falda todo lo corta Claro. que queramos. que bailéis. Claro, sí. Déjala que Gracias, baile. Melendi. Que el problema es del que mira y no encuentra explicación. Ese no encuentra explicación, está un poco Ese metido es- por ahí. sí. Sí, es típico de Melendi. Yo creo que Melendi ha hecho esta canción en 3 minutos. Sí, seguramente. Mucho Save the Children, pero la he dedicado 3 minutos a esto. De hecho, o sea, a ver, llevamos 3 estrofas de canción y aún no sé de qué va la canción. No. lo sabemos. De No. hecho, el tema principal de la canción, que ya lo sabemos, no ha salido aún, que empieza ahora, con el estribillo. A mí me preocupan más los niños que mueren de hambre. A mí me preocupan más los niños que se mueren de hambre. Ya entramos en materia. De una forma algo brusca para pero mi le gusto preocupan también. más que qué. Que todo esto que ha dicho antes, supongo. ¿Y para qué lo dice? Pues no lo sé. Pues podías haber hablado directamente de los niños que se mueren de hambre Claro. desde la primera frase. Y no si dedicarle tanto, a tres si tres tanto te estrofas. preocupan y no dedicarte a hacernos mansplain. Claro, esto también me preocupa porque entonces lo que ha dicho antes de que la falda sea tan corta como tú quieras, ¿qué pasa? Entonces eso no es importante para ti. No. Entonces niegas todo lo anterior. Él te da permiso para que lleves la falda corta, pero a la vez le parece lo una quita. gilipollez, tu problema. Porque hay niños que se están muriendo de hambre. Bueno, ya al menos ya estamos ubicados, ¿vale? Ya estamos con los niños que se mueren de hambre. Pero si me apuras me dan más pena sus madres. Pero si me apuras, me dan más pena sus madres. Si me apuras. Si me apuras, ojo. Que si no me apuras, igual No. me la suda. Perdonen sus gobernantes esta mía ignorancia. Aquí el hiperbatón completamente gratuito. No entiendo que en pleno año 2000, a 1000 kilómetros de aquí, se están muriendo de hambre. Llegados a este punto, yo creo que es vital Ujú. que la gente escuche la melodía con la que se canta esta frase. Se están muriendo de hambre. Cantado con esta melodía épica, alegre, Alegre. festiva, Bueno, de y era. himno, ¿no? Ujú. Casi hooligan. Exacto. Es, o sea, a mí, yo esto lo he vivido en directo, he de decirte. Yo he visto a Melendi en directo muchísimas más veces de las que me gustaría. Lo habré visto unas 10 veces, te lo juro. Esto, No preguntes, sí. ¿vale? Pero no, desde doloroso. luego no fue por voluntad propia. Y la primera vez que yo escuché esto en directo, no daba crédito. No daba ¿Cómo vas crédito. a dar crédito? 9.000 personas gritando: Se Se están está muriendo de hambre. ¿Perdón? Ya, yo decía, ¿esto es real? ¿Esto que yo pensé, me habré rayado, habrá dicho cualquier otra cosa, Ujú. Pero no. pero no. Segunda parte de la canción. Que la metralla se convierta en chocolate. Bueno, a ver, es una solución fantástica. Es una solución fantástica. Para comerla o fumarla, ¿qué más da? Aquí el tema género, Ya, coherencia sí, de género sí. y tal. Bueno, él se ha referido a la metralla, antes de su conversión. Claro, pero que la metralla se convierte... Pero no te... Ya. Bueno, pero Ya. él piensa que ese chocolate en realidad sigue siendo metralla. Sigue siendo metralla de chocolate. Claro, pero si la metralla se convierte en chocolate pasa a ser masculino. Sí. Claro, pero son Pero- licencias de Melendi. Exacto, Melendi puede Ya. hacer con el género gramatical lo que salga de los huevos a él, como hace con todo, con la música y con todo lo demás. Bueno, y ojo, comerla o fumarla. No nos podemos quitar el Melendi canallita. Ese que deja Melendi caer... que hace un guiño a su etapa porrera, Exacto. de la que luego yo lo he visto en directo renegar, hacer un ¿Ah, sí? discurso renegando y diciendo a la gente que por favor no fumen porros, te lo juro, Ah, esto es muy bien. real. Es que ya es otra historia. Que mi hijo, sea del sexo que sea, tenga una salud de hierro, ok, y se parezca a su mamá. Qué puto asco. El otro día me preguntabas por el significado de la palabra cringe. Este verso traspasa de largo todas las cotas de lo cringe y da un nuevo significado a la palabra. Sí. Seguimos. Que la vida no se pierda en las pateras. Que los desastres naturales se repartan. Que los desastres naturales se repartan. A ver, Vamos, Melendi, tu campo de acción no abarca lo que es el tema de los fenómenos naturales. ya. A ver, los desastres naturales ya se reparten. O sea, el problema es que en las regiones pobres los desastres suelen ser más mortales por unas causas socioeconómicas que seguramente tampoco te cabían en la métrica de este verso. Pero además,
En el caso de que realmente esta sabiduría cuñada que dice que es que haya perro flaco, todos son pulgas. Exacto, sí, que es lo que dice a continuación. ¿Ah, sí? Que perro flaco parece todos son pulgas. ¡Qué maravilla! Parece todos son O sea, pulgas. igual lo he sabido en algún momento. Igual lo tenías ahí en el En el subconsciente. subconsciente. Sí. Pero en el caso de que esto fuera así, de que las zonas más pobres sufrieran más desastres naturales, ¿a quién lanza Melendi esta petición? No hay organismo internacional, no hay nadie que pueda operar en esto. Yo creo que se lo dice a Dios, pero escondiendo un poco la mano, ¿no? O sea, lanza la piedra y esconde la mano Por como... si acaso Dios escucha los discos de Exacto. Melendi. Pero no le estoy acusando directamente. He dicho, Ya. alguien aquí tiene que hacer algo. No sé, yo Es aquí una creo indirecta a que... Dios. Vamos a ver, te estás yendo, Melendi. Del tema de África aún puedes hacer algo recogiendo algunos fondos, pero... Sí, desgraciadamente no abandonamos lo de los desastres naturales porque, dice a continuación, nunca he visto un maremoto arrasar Quinta Avenue. Nunca he visto un maremoto arrasar Quinta Avenue. Un minuto de silencio por Quinta Avenue. Aquí hay dos cosas. Es que en un solo verso muy corto hay dos cosas muy importantes. Primero, Quinta Avenue, que igual no hace falta ni mencionar, ¿no? Exacto, esto se cae por su propio peso. Quinta Avenue. Quinta Avenue. Lo dejamos ahí. Pero a ver, maremoto. Seguramente los maremotos ocurren en el mar. Entonces es algo que es difícil ver en Nueva York. Pero bueno, tú mismo. Que las ropas estén sucias o estén rotas casi nunca están reñidas con tener buen corazón. Me gusta mucho ese casi. El casi nunca están reñidas. Ese casi nunca en el que Melendi deja un poquito de margen para esa gente que con la ropa sucia son unos hijos de puta también. Claro, ¿eh? hay algunos... No vayamos a... Hay algunos negros malos también. Claro, digámoslo hay gente claro. pobre que es la mierda. Y Melendi quiere dejar esta puerta abierta. Exacto. También sigue mi teoría vigente que igual por métrica le encajaba meter el casi. Sí. La métrica es quien escribe las letras de Melendi. Me parece que sí. Bueno, aquí va el estribillo, que no vamos a mencionar porque ya hemos mencionado, y acaba con un se están muriendo de hambre, muy en alto, muy arriba. Se están muriendo de hambre y no les damos de comer. Si Melendi quiere decir algo, lo dice. Lo y dice, punto. ¿no? Melendi no... No les damos de Melendi comer. va de cara. Y ahora hace como una especie de rap. No los Si quieres puedo rapearlo yo. Por favor. No lo gastamos todo en tanques para podernos defender. ¿De qué? ¿De quién? ¿De vuestros putos ombligos mercenarios arrogantes que se den por aludidos son los putos asesinos? ¿Qué? Estoy de acuerdo con Melendi, solo que, bueno... Solo que lo dice Melendi. Lo dice Melendi, es un poco Quiero confuso decir, estoy de todo. acuerdo, pero yo no quiero, desde luego no quiero que mi mensaje lo represente Ramón Melendi. Exacto. Me gusta mucho cuando esta gente del mainstream dicen un putos y Sí. se creen que de Ya repente, es lo más, buah, claro. buah, he Se ha transgredido, se ha enfadado. voy a de verdad. tener problemas con mi discográfica por esto. Pero a Melendi nadie le pone puertas. Y si Melendi tiene que decir putos, lo va a decir. Porque Melendi está por encima de Está todo por esto. encima de Y si todo. le tienen que echar de la discográfica, que le echen. No negocies con Melendi, un putos. Y la última frase de la canción, que me parece maravillosa y es un resumen de todo Melendi, que es: los estáis matando de hambre. ¿Y por qué lo digo? Porque es que me encanta cómo definitivamente se quita las culpas. Antes mencionaba, se están muriendo de hambre y los estáis matando de hambre. Que la sociedad occidental en su globalidad, con su forma de vida y su beneplácito permita que haya sociedades y países enteros en la más absoluta miseria, nada tiene que ver con Melendi. Melendi no tiene nada que ver con esto. Melendi es guay, porque eso dice Melendi. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta, puta, puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, Escaliburcio, la semana pasada inauguramos el libro de declamaciones Qué bien. y como bien sabes, esta semana nuestro buzón se ha llenado de quejas. Ha sido muy importante lo que ha pasado esta semana. Ha sido muy guay porque hemos podido comprobar que la gente comparte nuestras fobias, nuestros odios y las ganas de decirlo con humor. Vamos a escuchar la primera que nos ha llegado, que es Ay, una qué bien. maravilla. Venga, va. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Odio profundamente que me enseñen
fotos de ecografías en 3D, 4D o 25D, me da igual, de fetos. No me gusta verlo, no quiero, no lo he pedido. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tu feto es mono, es cookie, es bonito? No te lo voy a decir. No me las enseñéis. Me da aversión. Ya está, ya lo he dicho. Pues sí, cojones. Pues sí, pues ya basta. Cuánta razón. Porque la verdad es que al final, al cabo del año, vemos un montón de ecografías. Sí, yo creo que los hombres lo padecemos menos esto. Ya, yo veo unas cuantas y siempre me pregunto como ¿pretendes que yo recuerde a tu feto? ¿Pretendes que identifique en él algún rasgo ya? Sí, yo creo que lo que quieren es que juzgues su viendo feto. esto. Sí, que lo juzgues, que veas que está sano, porque son las cosas que puedes decir, ¿no? Se le ve sano. Se le ve que tiene todos los miembros desarrollándose con normalidad. Sí, porque... no sé. Creo que quieren que lo analices desde un aspecto embriológico. Biosanitario. Pero cromosómico. tampoco tenemos las herramientas, ¿no?, para juzgar de manera embriológica. No, pero bueno, depende del brillo que tenga el feto. El feto. O la foto, si lo imprimes en papel guay, brillante, de calidad. De la calidad de la ecografía. Claro, la calidad de la ecografía. Si es una buena ecografía en 4D o 5D o lo que sea, dices, guay, se ve que se está desarrollando con normalidad. Puedes observar la flotación en el líquido amniótico. Qué curioso, se le ve la espina dorsal. Claro. Poco más, ¿no? Que hay que bueno, qué guay, está vivo, ¿no? Bien. Sí. A mí parece que tenga cola. Parece que tenga cola, es verdad, eso es muy comentado Sí. también. Pues hasta aquí nuestro análisis, ¿no?, de esta declamación que agradecemos. Sí. Estamos encantados, Sara, de que nos hayas contado esto y que hayas utilizado además un tono en el que podemos ver mucho odio. Y en el que te entendemos perfectamente. Estamos contigo, tenemos Estamos muchísima contigo. empatía. Envía más y enviad más. Enviadnos más. Enviadnos más porque necesitamos mucho odio. todomalpodcast@gmail.com. Y eso ha sido todo por el cuarto programa de Todo Mal. Pues nos despedimos con este He's Got the Power de Manilas. La semana que viene más y peor.